Buenas tardes, amados hermanos. Vengo en esta hora a dar una palabra de bendición para la bendición de nuestras vidas y para la salvación. Una palabra que nos ha dado el Padre Celestial para compartir ahora y son los deberes de los hijos para con los padres y los deberes de los padres para con los hijos. Pero antes que nada quería hacer un comentario acerca de la prédica anterior, que fue acerca de los deberes de esposo y esposas. En aquella enseñanza di el texto, un versículo donde el Padre nos decía que si nos separamos de nuestras parejas nos quedemos solos. Y yo explicaba que ese era para la restauración de ese hogar, esa familia, ¿verdad? Porque es la verdad, porque nuestro Padre quiere que haya una restauración, ¿no? Porque a Él no le gusta el divorcio realmente, sino que Él es un sanador. Dios puede hacer lo imposible posible. Él sana nuestros corazones y por tanto Él sana el corazón de cualquier persona y por eso es que vuelve a unir las familias, ¿no? Y, y entonces eso es lo que trata este texto. Pero también se puede dar el caso que en un matrimonio se separaron, hicieron un nuevo compromiso, tal vez se volvieron a casar. Yo estoy hablando de esto para los que no conocen la palabra, ¿verdad? Porque los que conocen la palabra saben que no podemos casarnos nuevamente, a menos que el esposo o la esposa muera. Eh, entonces se volvieron a casar una de las partes, cualquiera que sea, y como ya hay un nuevo compromiso, o tal vez ya hay hijos también, si es que se juntó con otra persona y también ya hay hijos, ya hay un compromiso realmente. Entonces el padre ahí no va a poder hacer que se vuelva la pareja a la anterior, o sea, no puede restaurar ahí el matrimonio. ¿Por qué? Porque ya hay un compromiso nuevo y el padre nunca va a romper algo. El padre no es destructor de hogares. El padre reconstruye hogares, si es que se puede, si se da el caso. Por eso es que el padre recomienda siempre que si se separe, quédese sola o si no, regrese con la pareja con la cual se separó. Eso es lo que dice su palabra, pero entonces eso es lo que quiero recalcar, que si usted sin conocer la palabra, o sea, o su pareja hace un nuevo compromiso, entonces lo que usted puede seguir orando para que esa persona también venga a los pies de Dios, pero ya no va a volver a poder estar nuevamente en su vida porque ya hizo un compromiso, ya tiene hijos tal vez. O sea, no podemos romper nosotros como creyentes otro hogar, no se puede. No podemos hacer tal vez lo mismo que nos hicieron, rompieron nuestro hogar y ya la otra persona está con nuestro ex esposo y también va a tener hijos. O sea, y si de repente el ex esposo se da cuenta que esta mujer no era lo que ella quería, no era lo que él quería y quiere volver con usted, no se va a poder. Usted como creyente tiene que saber que usted no puede hacer lo mismo que le hicieron, usted no puede romper un hogar. Ya se tomó decisiones, uno tiene que enfrentar las decisiones que uno ha tomado. Entonces ya se enfrentó una decisión, ya se tomó una decisión, en este caso el varón hizo otro un nuevo hogar y tiene que continuar y tiene que hacer lo bueno para ese hogar. Entonces así es como se debe hacer. Entonces por eso es que el Padre, como estemos, en el momento en que estemos, como se ha dado la situación, seguimos adelante, pero haciendo lo correcto. Entonces eso es lo que quería acotar, ¿no? Porque a veces pueden preguntar, pero ¿y entonces y si uno se volvió a casar? Y entonces usted tiene que seguir haciendo lo correcto dentro de la decisión que tomó. Y si hay un nuevo compromiso, entonces usted tiene que enfrentar ese nuevo compromiso y seguir adelante, nada más. Y bueno, si era creyente y hizo un nuevo compromiso sabiendo que no es correcto, usted tiene que pedir perdón al Padre para que Él le perdone ese pecado. Supongo que, bueno, es el Padre que es el juez y Él verá si le trae consecuencias a través de ese pecado, porque pues eso se llama adulterio, la palabra lo dice, ¿no? El que se deja a la mujer y se casa con otra comete adulterio, dice su palabra. Entonces, usted tiene que reconocer que se equivocó, pedir perdón y bueno, será el Padre el que juzgue esa situación. Pero usted tiene que arrepentirse y reconocer que eso estuvo mal. Bueno, entonces, porque el matrimonio es santificado por el Señor y Él mismo dice en su palabra que nadie, ningún hombre separe lo que Dios ha unido, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con todo.
pero bueno, que sea la misericordia del Padre, porque dice que su palabra, que su misericordia son nuevas cada mañana, que su misericordia es para siempre. O sea, apelar a su misericordia por las malas decisiones que tomamos, seamos creyentes o no, ¿verdad? Entonces, bueno, eso quería acotar que la decisión que usted tome tiene que seguir haciendo lo correcto frente a la decisión que ya se hizo. Tenemos que seguir viviendo de la mejor manera la vida que continuamos, que decidimos, sea con otra persona o no. Pero si no se hizo un nuevo hogar, entonces ahí sí puede haber restauración del Padre para que vuelva a la persona a unir a ese hombre, esa mujer que pues por motivos diferentes se separaron, ¿no? Que hay un perdón ahí. Él lo puede hacer. Pero si no hay compromiso que se tomó, ¿no? Un nuevo compromiso que se haya tomado, si no hay eso. Bueno, todo eso quería comentar nada más. Y bueno, volviendo al tema de deberes de los hijos con los padres y deberes de los padres con los hijos, seguimos en este tema. Dice, deberes de los hijos con los padres. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. En Efesios 6, del 2 al 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces aquí, ¿qué nos está enseñando en estos versículos? Nos recalca que tenemos que honrar a nuestros padres, siempre tenemos que respetarlos. Tenemos que respetarlos sea quien sea. Aquí no nos dice que si tu papá es bueno, él cumple mis mandamientos, tú tienes que honrarle. No dice así. Él simplemente, nuestro padre nos da una orden y dice, honra a tu padre y a tu madre. Quiere decir que honremos a nuestros padres, sea lo que sean que hayan hecho con usted, sea como los hayan tratado, no importa, sea los errores que hayan tenido, sea los errores que tengan aún. Usted tiene que respetar a sus padres, tiene que amarlos, tiene que ayudarlos en la medida que usted pueda, porque ayudar a un padre es honrarle, amado hermano. Hacer todo lo bueno para un padre es honrarle. Entonces, nuestro padre nos dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Hay muchos hermanos, aún creyentes, que tienen mucho resentimiento por sus padres. Normalmente es en los varones, ¿verdad? Porque en los hogares mayormente se ha cometido el error de que el padre ha abandonado muchas veces los hogares o ha sido una persona desobligada, dejándole toda la carga muchas veces a la esposa. Y bueno, los hijos se dan cuenta, ellos ven, ¿no? Ellos ven esa situación y les duele y crecen con ese dolor, crecen con la falta de papá. Tal vez no estuvo allí siempre, se desaparecía o se fue, los abandonó y bueno, crecen con ese dolor, que por qué no me quiso mi papá, por qué nos abandonó, por qué tuve que padecer tantas carencias ya que lo que hacía mi mamá no alcanzaba. Entonces hubo mucha pobreza, ¿no? Muchas situaciones diversas que el ser humano pasa por esa falta de papá o de mamá, ¿verdad? O de los dos, ¿no? Hay una orfandad tremenda en muchos seres humanos, no solamente o bien de papá y de mamá, sino en los dos, porque a veces los dos por la situación económica tienen que trabajar y ellos no lo ven, no ven a sus papás, los dejan con el abuelito, con un vecino, con alguien, ¿no? Y entonces, y a veces, muchas veces por esas decisiones, los niños pasan vivencias malas, ¿no? Porque no se sabe a veces con quién los dejamos y a veces ellos guardan rencor porque dicen, mi papá me dejó aquí y si él no me hubiera dejado aquí, a mí no me hubiera pasado tal o cual cosa, me pegaban, me abusaron, tantas cosas, tantas situaciones, ¿no? Y que por eso es que el ser humano a veces llega a tener un gran rencor por muchas situaciones que vivió, que vio y que le dolió. Entonces es importante, amado hermano, que usted sepa que usted tiene que perdonar. Aquí tiene que haber un perdonar y pedir perdón, porque el hecho de que usted tenga ese sentimiento negativo en contra de su papá, que tal vez usted ni siquiera le llame, que tal vez usted ni siquiera le dé de una palabra de agradecimiento, o aunque sea decirle cómo estás, papá, o sea, eso es malo, porque entonces a usted no le importa, en su corazón usted ha puesto una dureza, una piedra,
y un resentimiento, ¿no? Dice, sí, pero si mi papá a mí no me crió, porque yo tengo que hacerme cargo de él. Y no es así, amado hermano. Tenemos que tener amor. La palabra nos dice que si no tenemos amor, no hemos conocido a Dios, no hemos conocido a nuestro Padre. Y entonces, si nosotros conocemos a nuestro Padre, nosotros tenemos que tener amor en nuestro corazón. Y el tener amor en nuestro corazón significa que vamos a amar a todos, a los que nos hicieron daño y a los que no. Amamos a todos incondicionalmente. Así como nuestro Padre nos amó, de esa misma manera tenemos que amarlos. Entonces, es importante lo que nuestro Padre nos dice. Y aquí hay una palabra muy importante. En Efesios 6, del 2 al 3 que acabo de leer, nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, no solamente da el mandamiento, sino te dice lo que viene si tú haces eso. Te dice que te va a ir bien y que vas a tener larga vida sobre la tierra. ¿Qué es irte bien, amado hermano? Tú vas a ser bendecido. Todo lo que tú quieras hacer se va a cumplir. Y este es un mandamiento tan poderoso. Este es algo tan poderoso. El ser humano que vive honrando a sus padres, aún le hayan hecho lo que hayan hecho, ese ser humano llega a ser próspero. Ese ser humano llega a que todos sus sueños se hagan realidad. Porque cumplió un mandamiento con promesa, que el Padre mismo lo escribió y Él te lo da. Entonces, tú tienes que saber que para que tú vivas bien, para que tus sueños se hagan realidad, para que tú estés bendecido siempre, para que Dios ponga su mirada en ti y te guarde, porque eso también es irte bien, que Él te va a guardar, es que tú honres a tu padre y a tu madre. Significa que los respetas, que los quieras, a pesar de todo, amado hermano, que tú tienes que hacerte cargo de ellos. Si tienen una necesidad, ayúdalos. O sea, que no seas indiferente con tus padres. Es importante, por eso es importante que tú perdones y que pidas perdón también por ese sentimiento negativo que tal vez en un momento tú sentiste, pero cuando tú vienes a los pies del Señor, tú vienes a ser un hijo de Dios, recibes a Yeshua en tu vida, a Jesús como usted lo conoce, entonces tu vida tiene que cambiar, ya tú no tienes que guiarte porque si te hicieron o no te hicieron, no, tú tienes que guiarte por la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y tengas larga vida. El Padre te está diciendo la bendición que te quiere dar. Toda la palabra de nuestro Padre es para bendición. Todo lo que Él nos dice que hagamos es para bendición. Y ya le he dicho, amado hermano, que si usted siente que usted no puede, pídaselo al Padre. El que pide, recibe. Mateo 7:8. Siempre usted tiene que pedir, Padre, yo no puedo porque a mí me hicieron esto, pero yo te pido que tú me ayudes para honrar a mis padres, para quererlos, para perdonarlos, y para yo pedirles perdón, porque usted tiene que restituir. Si usted odió, si usted maltrató a su padre, o sea, hizo algo y los padres sintieron ese daño también, usted tiene que ir a pedir perdón. Entonces, es importante que nosotros nos pongamos a cuenta, porque si no, usted no va a poder recibir ninguna bendición. Amado hermano, la palabra se tiene que cumplir en cada ser humano, conozca o no conozca la palabra. El ser humano tiene que dejar de hacer lo malo para que pueda venir cosas buenas a su vida. Y así también es en el creyente, y mucho más en el creyente, porque el creyente tiene la Biblia para que se dirija su vida, porque eso le va a guiar, le va a decir, tienes que ser así, tienes que hacer así. Cuando Yeshua vino, Él le comenzó a enseñar todos los caminos que debíamos hacer para vivir una vida conforme a su voluntad, y Él hacía. Él nos enseñó con su propio testimonio cómo debíamos de vivir los creyentes. Entonces, eso es lo que nos enseña, porque Yeshua es la palabra. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra y nos dice esto, nosotros tenemos que cumplirla para que haya bendición. Si no, no viene bendición a nuestras vidas. No puede, el Padre no puede bendecir, porque el Padre sabe que tú no quieres hacerlo. Entonces, como tú estás pecando, porque la desobediencia es pecado, entonces no puede venir bendición. Es más, viene maldición. Porque el Padre, al ver que tú estás haciendo lo malo, entonces Él no puede hacer nada cuando el enemigo le dice, mire, tu hijo está en desobediencia. Él no quiere perdonar. Y la falta de perdón es pecado. Entonces ahí vienen cosas negativas a nuestras vidas. Porque entonces el enemigo toma autoridad sobre ti porque tú se la estás dando. Porque tú estás cometiendo pecado y no estás queriendo perdonar, no estás queriendo obedecer la palabra. Entonces es importante, amado hermano. La obediencia trae bendición y la desobediencia lamentablemente trae maldición.
Nada va a pasar, nada de lo que quieras va a suceder, así como yo di testimonio de acerca de que yo juzgaba y hacía lo malo delante de los ojos de mi padre, había cometido muchos errores y el padre me lo hizo ver. Yo oraba por un cambio y nada pasaba en mi hogar. Y era porque la primera que estaba pecando era yo. Pero cuando mi padre me hizo pasar el proceso y él mismo me hizo ver mis errores, entonces yo aprendí, me alejé de eso, entendí lo que mi padre me estaba diciendo y entonces, y cambió mi vida allí. Entonces es importante que nosotros cambiemos nuestras maneras de pensar, cambiemos a la palabra, porque dice que la palabra va a transformarnos, ¿verdad? Vamos a ser transformados. Somos nueva criatura en Yeshua HaMashiach, en Jesús, como usted lo conoce. Así dice su palabra. Entonces, tenemos que obedecer, amado hermano, para que haya bendición, porque nuestro Padre quiere bendecirle a usted. Entonces, seguimos leyendo la palabra. Dice Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En Proverbios 23:22 dice, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. En Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Entonces dice que debemos obedecer a nuestros padres. Eso también es de bendición. Cuando usted obedece a sus padres, claro, que estén en los caminos correctos, ¿no? Que sean personas sabias. Usted debe de obedecerles y va a haber bendición en su vida también, porque a la obediencia es bendición cuando los padres tienen ideas correctas, son sabios. No necesariamente tienen que ser creyentes, porque a veces uno no nace con eso, pero en su sentir de ellos es hacer lo bueno. Y entonces usted tiene que obedecer a sus padres. Y a veces, aunque usted piense que es algo injusto, en la obediencia misma que usted haga, por más que usted diga, no, pero es injusto, pero yo lo voy a hacer porque mis padres me lo está diciendo, ¿no? Que yo tengo que hacer esto, y usted lo hace, va a ser bendecido, porque está en obediencia a la palabra misma. Entonces, es importante, ¿no? Que siempre respete a sus padres, que o los obedezca a pesar de todo, siempre y cuando sea algo bueno, ¿verdad? Y, y que y que usted así va a poder tener la vida que quiere. Va a ser bendecido, amado hermano. Yo quiero que esto usted lo tenga muy bien en su corazón, porque esto es para el ser humano que quiere vivir bien en su vida, en toda su vida, este es un mandamiento primordial. Si usted quiere que le vaya bien y todas las cosas le salgan bien y que todo lo que usted quiera se logre, usted primero que nada tiene que respetar a sus padres, honrarlos. Si no, no se va a poder. Quiero que esto sea bien recalcado en sus mentes y en sus corazones, porque si usted guardó un rencor, aún su padre puede estar muerto y usted todavía le tiene un resentimiento, eso no tiene nada que ver. Usted puede perdonar ahora. Usted puede decir al padre y decirle, padre, yo quiero perdonar a mi papá porque tú lo estás diciendo en tu palabra y yo quiero obedecerte, ¿no? Ayúdame a perdonarlo. Entonces yo perdono a tal persona, a mi papá, dice el nombre y lo declara. Y dice, yo perdono a esta persona. Y, y entonces el Padre le va a ayudar para que haga esa oración, ¿no? Y ponga en su sentir de verdad lo que usted está hablando. El Padre le va a ayudar, pero usted tiene que pedírselo también. Y también es importante, amado hermano, que usted sepa que la palabra misma nos enseña. Nosotros como creyentes debemos de observar toda la palabra. ¿Y qué la palabra nos dice? ¿Qué éramos nosotros antes de ser transformados también? En nuestro caminar con el Padre. No estábamos bien, veníamos con hábitos malos, amado hermano. Entonces, pero el Padre, conforme nosotros vamos leyendo su palabra, nos van enseñando, nuestros pastores, vamos cambiando nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, haciendo los hábitos espirituales que el Padre nos ha dado, el ayuno, la oración, la vigilia, ¿no? Leer la palabra. Entonces, cuando tú creces espiritualmente, tú vas comiendo palabra. Lo más importante es la comida, es comer la palabra y meditar en ella y querer hacerla. Entonces, eso va llenándote a ti. Tú vas siendo lleno ¿de quién? De la palabra, de cosas buenas. Entonces, tu alma, todo tu ser va cambiando.
va cambiando a otra manera de pensar porque tú te vas dirigiendo ahora con la palabra. Ya comienzas a hacer luz, ¿no? Antes éramos tinieblas porque teníamos muchos malos hábitos, pero ahora tú sabes que no debes mentir, que debes vivir en justicia y en verdad, que debes amar a tu enemigo, que debes orar por el que te maltrata, porque el que habla mal de ti. O sea, todas las cosas que el Padre nos dice hay que hacerlas. Entonces, tú tienes que poner esto en tu vida para que haya bendición, porque el Padre está observando, a él no le vamos a engañar. Y entonces, pero Él quiere bendecirte. Entonces, tenemos que cambiar. Y lo primero, honrar a nuestros padres, para que se cumplan nuestros sueños, para que se cumpla todo lo bueno que Dios quiere darnos. Si no, Él no nos puede bendecir, hermano, Él no puede ir en contra de su palabra. Y si usted no está en obediencia, sabiendo, ¿no? Y aún sin saber, usted maltrata a su papá, a su mamá, y hay tanta gente que trata tan mal a sus padres, pues está maldito. Tengo que decirlo así, está maldito. Todo lo que usted quiera, va a empezar algo y se va a caer, no se va a lograr, porque es su palabra, es la palabra de nuestro Padre y la palabra se va a cumplir, sea como sea. Por eso es importante que nosotros, como creyentes, y estoy hablando para los creyentes, cambiemos y obedezcamos. En la obediencia está la bendición, ¿no? Y recuerde, eso es lo que le quería decir, recuerde que antes éramos así, con cosas malas, y así también nuestros padres que no conocieron la palabra, no conocieron a nadie que le orientara acerca de cómo cambiar tu vida, que hay alguien que puede cambiar tu vida, que puede hacer eh, todo lo que te ha atormentado toda tu vida, cambiarla a gozo, a sentir paz, ya no estar en medio de esas tribulaciones, aflicciones. No tuvieron una orientación, ellos vivieron como pudieron en su mal pensamiento y así te criaron y cometieron muchos errores. Entonces tienes que perdonar por eso, porque no saben. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de las tinieblas, contra espíritus inmundos que están en las personas. Todos somos pecadores, dice la palabra. Entonces todos hemos tenido demonios en nosotros. Y aún todavía nosotros tenemos, a veces hay cosas que todavía no salen, pero dentro de nuestra vida con el Padre podemos hacer que eso se vaya nutriéndonos conforme los hábitos espirituales que le acabo de dar, y también con el ayuno y la oración. Recuerden que nuestro amado Yeshua libertaba y decía que hay espíritus que solamente salen con ayuno y oración. Con ayuno y oración salen los espíritus, amado hermano. Así yo fui procesada y yo estaba haciendo ayuno y oración, un largo ayuno, y entonces fue allí que yo fui transformada en ese proceso y yo pude ver, o sea, mejor dicho, mi Padre me hizo ver mi maldad, lo vi claramente, no lo veía, antes no lo veía, porque así estamos, muchos creyentes estábamos así, no veíamos nuestra maldad, pero entonces cuando tú quieres de verdad cambiar, el Padre sabe y el Padre te va a llevar a lo que tú quieres. Tú tienes que decirle también, Padre, yo ya no quiero ser esa persona, yo quiero ser una nueva criatura como tú dices en tu palabra, porque ahí dice, ¿verdad? Que somos nueva criatura en Yeshua, en Jesús. Y entonces tú dile eso, yo quiero ser una nueva criatura. El Padre va a ponerse en una situación en donde tú vas a tener y vas a poder ver lo que aún está mal en ti. Y entonces Él te va a ayudar, pero porque tú se lo tienes que decir. Entonces es importante que obedezcamos su palabra. Y el Padre me daba, me dio el Salmo 27:10, donde nos dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahweh me recogerá. Qué lindo. Aquí el Padre nos dice, no importa si no tuviste un papá o una mamá, yo estuve siempre allí. Y yo voy a estar contigo aun si tú no los tienes, si ellos no te quieren, si ellos no ven por ti, yo voy a ver por ti. Así que no tenemos que afligir. Él es nuestro papá y nuestra mamá, el mejor papá que podamos tener, porque Él es un Dios de amor y de misericordia, amado hermano. Es un Dios de amor y de misericordia. Bueno, dice en Mateo 18, del 23 al 35. El Padre me daba esta lectura y dice, los dos deudores. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos todo lo que tenía para que se les pagase la deuda. Entonces aquel siervo,
postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. O sea, lo agarró y le estaba ahorcando, y le decía así: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, o sea, le llamó a este siervo malo, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, esta palabra nos enseña, amado hermano, que nuestro Padre, que representa a este rey, que estaba pidiendo cuentas a sus siervos, así nos va a pedir cuenta a nosotros, que si hemos perdonado o no. Y si no hemos perdonado, si no perdonamos a las personas en nuestra vida, cuando estemos en su presencia, dice que nos va a mandar a aflicción, dice que nos va a mandar a nuestros verdugos, o sea, nos va a mandar a condenación, amado hermano, porque la palabra nos dice: perdona para que yo te perdone, así dice nuestro Padre. Perdona para que yo te perdone, si no, no te voy a perdonar. Eso quiere decir que si nosotros no hemos perdonado, que aunque sea nos faltó a una persona por quien perdonamos, nosotros decimos: ya, yo perdono a todo el mundo, pero a este no le perdono. Y si usted no perdona a esa persona, o sea, si usted no perdona a todos, usted tiene que perdonar a todos. Y si usted queda a alguien sin perdonar, cuando usted esté en la presencia del Padre, Él lo va a mandar a condenación, porque usted no obedeció. Él dice que perdonemos a todos para que Él nos pueda perdonar. Entonces, esto es importante que usted sepa. Aquí le está enseñando claramente el Padre, le dice que si tú no perdonas, por eso dice: siervo malvado, yo te perdoné tu deuda. O sea, Él nos dice: tú vienes a mí y yo te perdono todo lo que hiciste, tu maldad, la más perversa, te perdono. ¿Y tú no quieres perdonar? O sea, el Padre nos enseña que si Él nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar para que un día estemos en su presencia. Si no, no va a pasar, amado hermano. Usted está en condenación. Si usted no obedece, usted está en condenación. Esta palabra tiene que ser bien clara y bien guardada. Si usted muere sin perdonar, sin obedecer la palabra que usted sabía, usted se va a condenación. Usted no puede ir al Padre. No puede. Entonces, esto es importante, que usted obedezca, que usted perdone para que nuestro Padre nos perdone. Es bien importante porque Él nos va a pedir cuenta a todos, a toda la humanidad. Entonces, esta es la palabra que nuestro Padre quería dar, que honremos a nuestros padres, sean lo que sea que hayan hecho, perdonemos, pidamos perdón, para que haya bendición en nuestras vidas y todo lo que querramos se logre, nuestro crecimiento espiritual, los cambios que queremos ver en nuestros hogares, se va a hacer. Pruébelo, amado hermano, yo le reto, porque aún yo sigo pasando muchas cosas, pero yo estoy viendo la mano de mi Padre, yo estoy viendo la mano de Dios, y yo sigo caminando, yo sigo creyendo, aún cuando no vea del todo y aún cuando vea cosas que no me agradan, yo tengo que seguir, porque esa es la fe, nosotros vivimos por fe. Y el Padre dijo que Él cumpliría las peticiones de nuestro corazón, así que nosotros tenemos que esperar a su tiempo. No es cuando nosotros queremos, sino cuando Él lo decide, y Él sabe por qué. Solamente hay que confiar en Él. Entonces, esta era la primera palabra que nos enseñaba el Padre, de los deberes de los hijos para con los padres. Y ahora, deberes de los padres para con los hijos. Dice Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice
en esta palabra nos enseña que a veces nosotros nos desquitamos cuando queremos corregir a nuestros hijos, los tratamos mal porque ya venimos cargados, sea del trabajo, una situación que nos pasó. No, amado hermano, usted no debe nunca corregir a su hijo de una manera desquitándose o cargándose algo que ya usted trae consigo. No, vaya al Padre. El Padre dice que le entreguemos nuestras cargas. Yo le enseño lo que yo vivo, lo que yo vivo. No se crea que yo soy perfecta. También a veces entra en mí algo, ¿no? Y yo me fastidio, cosas. Entonces voy directo al Padre y yo le digo, Padre, ayúdame. Yo no quiero hacer lo malo. Me postro, me arrodillo. O aún si no puedo, si estoy en una situación que yo tengo que seguir haciendo mis cosas, ahí mismo yo cierro mis ojos y le digo, ayúdame, Padre. No dejes que ningún enojo ni ira se ponga en mi corazón. Yo no quiero desobedecerte. Yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, saca esto de mí. Yo no lo quiero, yo lo rechazo. Yo no quiero ningún enojo ni ira por lo que yo esté pasando. Sácalo, sácalo, Padre amado. Yo te pido que me ayudes. Ayúdame, Padre, a hacer tu voluntad. Yo no quiero hacer lo malo. Yo renuncio a tu espíritu de enojo, de ira, lo que sea. Yo renuncio, lo echo fuera de mí en el nombre poderoso de Yeshua. Así yo hago, yo vivo así. Y ya, y en ese momento que yo abro mis ojos, ya no hay. Yo estoy dando testimonio de la manera en que yo lo hago, de la manera en que he aprendido a vivir humillándome al Padre, porque así vivimos humillados los hijos de Dios. Siempre nuestra confianza en Él, en su palabra, porque Él dice que entreguemos nuestras cargas. Yo le digo eso, yo tengo esta aflicción, sácalo, Padre, yo no lo quiero. Yo te lo entrego, entrégueselo, yo te lo entrego. Yo renuncio, tiene que renunciar, yo renuncio a este espíritu de enojo o ira por lo que haya pasado. Usted lo explica en ese ratito, yo renuncio en el nombre poderoso de Yeshua, en el nombre de Jesús, como usted lo entienda, y ya. Y en eso usted se levanta tranquilo. Y ya cuando usted está tranquilo, ahí usted puede corregir a su hijo. Entonces ahí usted, cualquier cosa que usted quiera ver con su hijo, usted le corrige, pero no corrija a su hijo en cuando está enojado o porque usted trae cargas o se quiere desquitar. No, amado hermano, el Padre está diciendo aquí que no provoquéis a ir a nuestros hijos, tenemos que tratarlos bien, tenemos que ser buenos padres. Nos está enseñando que seamos en la disciplina y amonestación del Señor. Así como nuestro Padre nos disciplina y nos amonesta, así en la misma manera. Y luego dice el Salmo 103:13, dice, como un padre se compadece de los hijos, así se compadece Yahweh de los que le temen. Entonces, así como nuestro Padre se compadece de nosotros, sus hijos, entonces así también nosotros los padres tenemos que compadecernos de nuestros hijos. Entonces, es importante esta palabra. Sobre todo Efesios 6:4 me toca mucho a mí porque cuando yo estaba pasando por el proceso, como le dije, cuando el Padre me hacía ver mis errores, yo tengo mi hija y ella estaba como en una rebeldía y a veces me hablaba un poco malo, ¿no? O sea, me hablaba con fastidio su voz hablándome y yo, usted sabe, un padre puede gritar y decirle, usted no tiene por qué hablarme de esa manera, y uno se pone así de una manera, ¿no? Enérgica a hablarle a los hijos, pero cuando yo comencé a sentir eso, que se me quería levantar algo, entonces el Padre me dijo, yo tuve ese sentir que me dijo, trata a tu hija como yo te he tratado a ti, con amor y con respeto. Cuando me dijo eso, cuando yo sentí eso en mí, y yo me quedé, y de lo que ya se me estaba levantando, eso se me apagó, y entonces, y le hablé con amor a mi hija, aunque ella me habló, digamos, un poco fuerte, un poco enojada, yo le hablé bonito, tranquilo, con paciencia, y al final le dije, te amo, hija, te amo, le dije. Y luego, o sea, yo noté que en el transcurso del día ella vino a mí, ¿no? Y era otra cosa, o sea, ella me habló bien, ¿no? Y no sé, no recuerdo bien si ella me pidió perdón o alguna cosa, mami, a veces yo estoy fastidiada, perdóname. Pero yo he notado que eso hace en mi niña cuando yo le trato bien, con respeto, a pesar de que yo puedo sentir en ella un fastidio, un enojo, ¿no? Una molestia, y yo la trato bien, con amor, con cariño, le trato de lo mejor y le digo que la amo. Siempre, yo noto que ella siempre viene a mí y me dice, mami, perdóname porque yo estaba frustrada de esto, o sea, noto eso. Y entonces
yo sigo haciendo de esta manera. Mi padre me lo dijo. Trata a tu hija como yo te he tratado a ti. Porque mi padre me corrigió, y él no me corrigió pegándome, gritándome, maltratándome, no. Él me hizo ver la verdad. Él me hizo ver la verdad de una manera, no, tranquila, con paciencia, porque él tuvo mucha paciencia, muchos años de paciencia para que yo me corrigiera, porque esta palabra, o sea, la corrección que nuestro padre me dio en este último proceso, él ya me la venía dando hace años. Y yo no entendía, yo no entendía, yo no escuchaba. Entonces él tuvo paciencia. Y así de esa manera también me enseñó a que yo debo tener paciencia con mi niña, ¿no? Que ella también está pasando algo y que mi lucha no es contra ella, sino contra lo que está, contra lo que está en mi niña. Porque lamentablemente, amado hermano, a nuestros hijos, por lo que miran, por lo que ven, entran cosas. Nosotros, nuestros ojos, nuestros oídos son portales abiertos. Por eso el Padre nos dice, cuidado con lo que tú miras. Si tú miras tinieblas, vas a hacer tinieblas. Entonces es importante que cuidemos lo que miramos y lo que vemos, pero a veces no podemos estar en todo lugar en donde están nuestros hijos, pero nos toca orar por ellos, nos toca cubrirlos. Yo cubro todos los días a mi hija, cubro a mi familia con la sangre de mi amado Adonai Yeshua HaMashiach, con la sangre de nuestro Cordero, yo los cubro mi casa, como nos han enseñado nuestros pastores. O sea, los protejo en la manera en que puedo, porque son mi jurisdicción, ¿no? Son mi familia, y yo puedo hacer eso. Y aún yo puedo orar por otras personas también. Y lo hago para ayudar, para bendecir a otros. Es importante. Entonces, tenemos que hacer lo bueno. Esa palabra me daba, y creo que también ya lo he explicado, que me dijo mi padre, haz lo bueno, haz lo bueno. Eso es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios, hacer lo bueno, amado hermano. Solamente tenemos que hacer lo bueno. Debemos de dar lo bueno. No podemos hacer lo malo porque viene maldición a nuestra vida y el Padre no quiere que haya maldición en nuestra vida. Él quiere lo bueno para nosotros. Por eso es que siempre nos dice, haz lo bueno. Haz todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, como para Dios. Entonces tenemos que hacer lo bueno nada más. Entonces el Padre me daba esta lectura, Lucas 15 del 11:32. El hijo pródigo. Deberes de padres con hijos, ¿verdad? Entonces él me explicaba en este texto lo que él quiere que hagamos como padres. Dice, parábola del hijo pródigo. También dijo, o sea, nuestro amado Yeshua, Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él
el becerro gordo. Él entonces le dijo, o sea, el papá, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Primeramente, amado hermano, quiero darle una revelación que acabo de tener ahora que he leído esto y que el Padre me sacó de eso. Yo era como ese hermano mayor, como diciendo, yo sí obedezco, yo sí hago lo correcto, pero viene el hermano que peca, viene el hermano que hace lo malo y le perdonan y sigue pecando y uno está observando eso, porque yo era así, yo miraba lo malo y yo me enojaba y yo juzgaba. Yo decía, ¿por qué hace lo malo? Y yo le digo, amado hermano, el Padre me corrigió, no puedo juzgar, no podemos juzgar, nosotros como creyentes no somos nadie, porque uno que le estamos quitando ese derecho a Dios, el único que juzga es Dios, Él es el único, nosotros le estamos quitando ese cargo, no le podemos arrebatar nada a Dios, Dios es Dios, nosotros somos sus hechuras, sus criaturas nada más, y el único que va a juzgar y va a decir realmente y va a dar justicia para cada uno va a ser Él. Y cuando nosotros no somos convertidos, cuando nuestro corazón no ha cambiado conforme al Padre, nosotros estamos así haciendo lo malo. Hacía yo lo malo, como este hermano mayor que decía, como papá tú le das tantas cosas a tu hijo que ha pecado y a mí no. Cuando tenemos a Dios, no hablamos de esa manera. Cuando tenemos a nuestro Padre en nuestro corazón, cuando Él ha cambiado realmente nuestra manera de ser, cuando comenzamos a ser convertidos, ya nuestro pensar no debe de ser así. Nos debemos de alegrar que nuestro hermano se arrepintió del pecado que vimos en ellos. Que cuando lo veamos mal a nuestro hermano, oremos por ellos y digamos, Padre, sácalo de esa cautividad, porque lo vemos que lo hace una y otra vez y no puede, amado hermano. Usted no sabe la lucha que tienen nuestros hermanos haciendo lo malo. Y el Padre me sacó de eso, me sacó de juzgar. Y yo le digo, amado hermano, tenemos que cambiar, no tenemos que ser como ese hermano, tenemos que convertirnos de verdad, sentir misericordia como es nuestro Padre, así como este Padre, Él representa a Dios. Él vio a su hijo que venía de lejos y Él no esperó a que Él viniera, sino que Él fue, porque Él estaba ansioso. Dios está ansioso que todos seamos convertidos, que vengamos a sus pies, que seamos salvos, que salgamos de la esclavitud del pecado. Él está ansioso y Él está presto para perdonar a cualquiera, amado hermano, sea lo que haya hecho. Y aun si tuviera que volver a perdonar, Él lo va a hacer, porque su palabra dice que Él es un Dios de misericordia, que Él es un Dios perdonador y tenemos que aprender a ser como Él. Y tenemos que gozarnos cuando nuestro hermano está esforzándose por salir de muchas cosas. No todos hemos vivido igual, no todos tenemos las mismas cautividades. Las cautividades son cosas que han pasado en nuestra vida, que hemos cometido pecados y que eso todavía vive en nosotros y no podemos salir. Son cárceles donde están nuestras almas. Y a pesar que nosotros sabemos que hacemos lo malo, no podemos. Son espíritus que están dentro de nosotros, que nos obligan a hacer eso. Pero nosotros tenemos que pedirle a nuestro Padre para que esas cautividades en nuestros hermanos se vayan, que Él las rompa, pero tenemos que orar mucho por nuestras familias, por nuestros hijos, para nosotros ser herramientas, ¿no? Por eso el Padre necesita hijos convertidos con misericordia y compasión para que sus lágrimas, porque cuando tú derramas una lágrima por alguien, eso llega al Padre. Un corazón contrito, humillado. Ese es un corazón contrito, humillado que viene con lágrimas, con dolor por el otro. Y así tenemos que ser. El Padre, bueno, me hace dar testimonio de lo que Él hizo conmigo y entonces eso es la corrección que me dio también quiero enseñar, la verdad. Pero aquí
El Padre representa a ese Padre que corrió, que está presto para perdonar siempre, y se gozaba y le daba lo bueno a su hijo, no le reclamaba, no le decía, sí, pero tú eres un hijo malcriado, que gastaste mi dinero, ¿dónde está mi dinero? No le reclamó nada, fue bueno, le hizo todo lo bueno, se gozó, le dio lo bueno a su hijo. Y así también así hizo nuestro Padre con nosotros cuando vinimos a los pies de Yeshua. Él nos perdonó todo, Él nos perdonó todo. Cualquier cosa que hayamos hecho, Él nos perdonó. Y así también nosotros tenemos que perdonar todo, ser misericordiosos. Así como nuestro Padre fue misericordioso con nosotros, tener esa misericordia para todos, para cualquiera, sin señalar a nadie. Sola nuestra mirada en Yeshua, en la palabra, porque Yeshua es la palabra, Jesús es la palabra. ¿Qué es lo que dice el Padre que debo de hacer? Perdonar, que es tener un corazón lleno de misericordia, ser manso y humilde como yo, dice nuestro amado Yeshua. Él decía, porque yo soy manso y humilde. Tener un corazón humilde. ¿Qué es tener un corazón humilde? Un corazón humilde es cuando usted sabe lo que usted es. Un corazón humilde sabe dar lo bueno. Un corazón humilde sabe que cuando se equivoca, tiene que pedir perdón. Un corazón humilde es aquel que reconoce su verdadero estado. O sea, lo que usted es. Un corazón humilde sabe que podemos tener errores. Pero ¿a dónde tenemos que ir? A nuestro Padre, a pedirle perdón. Y ahí nos humillamos. Y ahí es que aprendemos a tener un corazón humilde cuando nos humillamos. Por eso yo le he enseñado, hermano, que yo vivo así. A veces vienen cosas negativas. Yo voy al Padre y le pido perdón. Perdóname, Padre, por esto que estoy pensando. Perdóname. Vivo humillada al Padre. Y así vive un creyente, pidiendo perdón en cada cosa negativa que pasó en tu vida. Tú le pides perdón y Él te perdona. Porque Dios es un Dios de misericordia, de perdón. Es un Dios perdonador. Entonces, así como Él es un Dios perdonador, tenemos que ser nosotros también, perdonar siempre a nuestros hijos. ¿Y qué tenemos que hacer? Entonces nos está diciendo con ese texto, amarlos, bendecirlos. Ame a su hijo. Usted, sea lo que sea que es su hijo, sea que es un malcriado, que sea que es un rebelde, sea lo que sea, yo no sé cómo está su hijo, la condición de su hijo, lo peor que puede hacer su hijo. Usted siempre dígale que lo ama, usted bendígalo, usted declare que él es un hijo de Dios, que él es un siervo de Dios, usted declare que él es para Yeshua, que él es para Cristo, que él es para Jesús, como usted dice, que él es pueblo santo, que él es Israel, que Él predica su palabra, que Él va a dar testimonio, que Él va a salvar a otros jóvenes de donde lo va a sacar el Padre, que donde está Él ahora inundado, lo que esté pasando su hijo, ahora Él va a ayudar a otros. Usted declare todo eso, bendígalo de bendición y declare lo que no es como si fuera. Mi hijo es un buen hijo, es respetuoso, es obediente, mi hijo, y así, declare lo bueno. Y será bendición para su hijo. Declare todo lo bueno. Trátelo bien con amor. Trátelo bien con amor. Porque acuérdese, amado hermano, que lo que está pasando a su hijo es muchas veces es por nuestro pecado. Consecuencia del pecado del hombre son lo que viene al hombre. La maldición no viene sin causa, dice la palabra. La maldición no viene sin causa. Todo lo que usted vive fue por una consecuencia del pecado mismo de nosotros. Yo sé que yo estoy viviendo las consecuencias de mi desobediencia. Y yo tengo que seguir adelante. Yo voy a seguir. Y usted también tiene que seguir. Vea lo que vea en su familia. Usted tiene que continuar porque es por la fe. Por la fe que tenemos que el Padre va a obrar. Si no tenemos fe, Él no puede obrar. Y Él ve fe en nosotros y Él va a obrar. Y usted tiene que creer que Él lo va a hacer. Usted tiene que seguir adelante. Usted, aunque se resbale, usted tiene que volver a levantarse y sigue adelante porque usted mayor es el que está con usted, que el que está en el mundo. Nuestro Elohim no es poca cosa. Él es un Dios poderoso. Nosotros limitamos a veces ese poder porque no creemos. Pero para el que cree, dice, para el que cree todo es posible. Todo va a ser posible. Lo inimaginable. Así que ponga toda su confianza en nuestro Padre. Dé lo mejor a su hijo, sea lo que sea. El Padre nos dice, ama a tu hijo, respeta a tu hijo siempre. Sea lo que él está pasando, sea como él te hable. Ámalo, dile que lo amas, que lo bendícelo. Da lo mejor, ora por él siempre. Cúbrelo con la sangre de nuestro amado Yeshua, con la sangre de Jesús todos los días. Declara lo que no es como si fuera. Bendice a tu hijo.
y se va a hacer. Tienes que amar a tu hijo. Nosotros no damos lo malo, nosotros hacemos lo bueno, porque ahí viene la bendición, amado hermano. Porque si hacemos lo malo, aún maltratando a nuestro hijo, porque decimos es un malcriado, es un rebelde, mira lo que está haciendo. No, amado hermano, es lo que está en él. Nuestra lucha es contra lo que está en él, contra los espíritus inmundos que se meten en las personas. Es el enemigo que puso todo eso en él. Tenemos que tener misericordia porque así una vez estuvimos, cuando no veíamos nada, cuando nos portábamos mal, cuando hacíamos lo malo delante de los ojos de nuestro Padre, así también estuvimos y tenemos que recordar eso. Así como nuestro Padre transformó nuestras vidas, nos habló y comenzamos a corregirnos, así también tenemos que nosotros tener misericordia por el otro, sea quien sea, por cualquiera. Ame a su hijo, ame a todos, dé lo mejor de usted. Como antes enseñé, la mujer sabia edifica su casa, la mujer necia con sus manos la destruye. Y tenemos que ser mujeres sabias, mujeres conforme a la voluntad del Padre, que dicen su palabra, que nosotras le hacemos bien a nuestros esposos, a nuestras familias, todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida solamente hacemos lo bueno, el bien. Y no solamente a nuestras familias, a todos, amada hermana, amada hermana. Esto es para hombres y mujeres. Y bueno, espero que esta palabra ha sido de bendición para su vida. Y bueno, gracias por estar allí. Que Dios les bendiga. Amén.